Mi compañera Alison Cardona y yo, Manuela Quintero, vamos a hablar sobre la influencia de las prácticas religiosas antiguas en la actualidad. Para abordar este tema, vamos a hacer una breve descripción de algunas prácticas religiosas de las civilizaciones antiguas consideradas como las más importantes y vamos a hacer unas entrevistas que nos servirán para hacer relación sobre las prácticas religiosas actuales con respecto a las antiguas y así finalmente concluir si hay una influencia vigente o no. En la religión china practicaban el culto a los antepasados. Eran politeístas y su primera religión fue la naturalista, donde manifestaban adoración hacia lo desconocido y a la fuerza que ejercían los fenómenos naturales sobre el hombre. Practicar su religión era como su filosofía de vida. En Mesopotamia, la religión era politeísta y era la esencia de toda su cultura. A sus dioses los relacionaban con todos los aspectos: lo natural, la estabilidad económica, la calidad de los cultivos, el bienestar de los animales, y creían que el destino de los humanos ya estaba asignado por los dioses y que el hombre no podía cambiarlo. La religión griega era politeísta, donde sus dioses tenían forma humana y a través de mitos narraban sus vivencias y explicaban el mundo. No eran dioses omnipotentes, sino que cada uno tenía su poder o atributo específico. En Egipto, su principal característica era el politeísmo. Creían en la vida después de la muerte, conservando el cuerpo físico para dar lugar al espíritu a que viviera una nueva vida. La religión era el centro de la vida social y en ella se fundamentaba el arte, la administración y la política. Teniendo en cuenta esto y la gran influencia que han tenido las religiones de las civilizaciones antiguas a lo largo de la historia, decidimos entonces empezar la entrevista con una profesora, una gran maestra de la Universidad Autónoma Latinoamericana, la profesora María Isabel, que nos da su breve descripción y opinión acerca de los siguientes cuestionamientos. Pregunta, yo sí considero que las religiones de la antigüedad tienen aún una gran importancia y vigencia y que de alguna manera tienen una influencia en el desarrollo de muchas de las culturas y sociedades alrededor del planeta. Entonces, cuando menciono el término influencia, podemos pensarla desde el ámbito cultural. Religiones como la griega, la romana, la egipcia, la india, la Mesopotamia y muchas tantas han influido en la cultura de muchas regiones en el mundo. Un ejemplo de ello es la mitología griega, que ha inspirado numerosas obras de cine, de arte, de literatura, y el legado sigue presente en la cultura actual. Podemos pensar la influencia de alguna manera en la parte moral. Ahí podemos mencionar su utilización hasta el día de hoy, en el caso de los 10 mandamientos que sirven de base para el judaísmo y el cristianismo, continúan siendo pues como una base moral muy importante en muchas personas de todo el mundo. Otra influencia que podemos destacar aquí es la política, y aquí podemos hacer referencia a especialmente a los países donde ha sido la religión oficial. En el caso de la religión hindú, que ha influido la política y la sociedad en la India durante muchos siglos, ¿no? Otro tipo de influencia que se me ocurre pensar es la espiritual. Muchas personas aún practican las religiones de la antigüedad hoy en día, ya sea pues de manera grupal o individual o en comunidad, como se quiera ver, y
y es el caso que podemos mencionar aquí otro ejemplo y es la egipcia. La religión egipcia antigua ha sido reavivada en los últimos tal vez 20 años por algunos grupos modernos que buscan como esa reconexión con las raíces culturales de su esencia, ¿cierto? Entonces puedo decirte que las religiones de la antigüedad aún tienen una gran importancia hoy en día y vigencia si así lo queremos mencionar. Bueno, Manu, para responder a la segunda pregunta y las prácticas que tienen una gran vigencia en la actualidad, podemos mencionar la oración. La oración es una práctica común en casi todas las religiones del mundo. Pensemos aquí en lo que es el Islam, el judaísmo, el cristianismo, el budismo, y puede ser de alguna manera colectiva o individual. También usan como una especie de lugar específico para el encuentro, bien sea una sinagoga, una mezquita, un templo o muchas veces al aire libre, ¿cierto? Donde las personas pues se sientan cómodas y tranquilas. De igual manera tuvimos también un espacio con una licenciada en Ciencias Sociales también de otra universidad que nos comentaba las influencias que para ella tiene la civilización antigua, hablando específicamente de sus tradiciones religiosas hasta el día de hoy. Acá estamos con una compañera que nos va a compartir su opinión acerca de las preguntas del documental. Estamos Bueno, mi nombre es Dina Marcela Morales, yo soy licenciada en Ciencias Sociales, egresada de la Universidad de Córdoba y actualmente soy estudiante de maestría en Historia y Estudios del Caribe de la Universidad de Rosario en Argentina. Listo, nosotros nos contactamos con Dina porque pues con su amplio conocimiento de ciencias sociales también le queremos preguntar cómo piensa o si piensa que todavía siguen vigentes algunas prácticas religiosas de las antiguas civilizaciones. Por ejemplo, las civilizaciones egipcias, indias, chinas, entre otras civilizaciones. Bueno, en cuanto a la civilización egipcia, se podría decir que la conservación de los restos humanos. En este caso, anteriormente era el tema de la momificación, ahora podemos estar hablando del tema de embalsamar los cuerpos para que estos perduren un poco más en el tiempo. En cuanto, digamos, a ciertas costumbres de las civilizaciones chinas, por ejemplo, podemos hablar todavía de la escritura, de temas como la meditación y también el tema de la práctica de la meditación para encontrar, digamos, cierto alivio a los dolores, también al descanso mental y ese tipo de cosas. Entonces pensaría yo que sí, ya se mantienen algunas vigentes. Eso sí, un poco más en Oriente que en Occidente algunas. Muchas gracias. De hecho, sin necesidad de ser una práctica religiosa, la meditación es una de las costumbres o tradiciones de las civilizaciones antiguas, específicamente orientales, que se ha quedado con el tiempo. De esa manera, también la profesora María Isabel agrega algo más. Meditación que es vigente desde hace muchos siglos y sobre todo pues tienen influencias de las religiones orientales, ¿cierto? Sobre todo el budismo y el hinduismo. Esta práctica es muy antigua y digamos que también sirve para las personas que no son religiosas, porque de alguna manera están mejorando su bienestar y calidad de vida, su bienestar emocional, físico. También el ayuno que es una práctica común en religiones como el Islam y el judaísmo. También el cristianismo, ¿cierto? En ciertas épocas del año. El ayuno puede tener diferentes objetivos. En algunos casos se considera como una especie de penitencia, en otros purificación, en otros se puede considerar como una especie de iluminación espiritual, solidaridad para con los otros. Podemos hablar de las celebraciones y las ceremonias pues que cada religión culturalmente pues ha incluido, ¿cierto? En rituales, canciones, comida, danzas, bueno. Durante todo este documental quisimos resaltar la gran importancia que tiene la influencia de las civilizaciones antiguas en la actualidad. Si bien sabemos que las civilizaciones antiguas como Mesopotamia generaron unos grandes impactos a nivel histórico en la organización de la sociedad, no tenemos muchas veces la conciencia de cuánto influyen. Realmente, en este caso estamos hablando de la influencia en las prácticas religiosas. Muchos de nosotros inclusive generamos como tal estas prácticas, estas tradiciones, sin siquiera saber de dónde provienen.
Es importante conocer nuestro pasado y es importante conocer la importancia de estas civilizaciones antiguas en la actualidad. Si bien las cosas que se hacían antes ya no se hacen de manera literal, sí hay unas adaptaciones de nuestra sociedad tomadas de aquellas tradiciones y aquellas culturas antiguas que fueron las primeras en organizar esto que llamamos humanidad.